Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, de nueva cuenta, como todos los lunes, estamos en Añoranzas de Electricistas desde Radio ESME para todos ustedes, para contarles un pedacito más de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Agradeciendo, por supuesto, a Radio ESME del apoyo técnico profesional, obreros profesionales encargadas del programa y de subirlo, mantenerlo en las redes. Hemos dicho que hemos cumplido 8 años de añoranzas y si uno busca en YouTube, también en Facebook, pero he visto más en YouTube, que desde ese tiempo a la fecha están todos los programas que hemos realizado para contar la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Así es que pueden consultarnos, saquen la cuenta cuántos programas hoy, 52 por cada año porque es semanal y 8 años. Y todavía nos falta mucho por contar, por explicar, por cuestionar. Bueno, antes de que se me pase, como la vez pasada estuve presentando cosas, hoy les enseño. No encontraba, este es el libro original, publicado en 1978 por la UNAM, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este surgimiento del sindicalismo electricista. En la portada se delinea un obrero con su mandola dispuesto a subirse a un poste, perdón. Les decía que en coincidencia la fecha de terminación de la publicación fue 14 de diciembre, 14 de diciembre de 1978. Este surgimiento del sindicalismo electricista, pocos lo han de tener. Yo mismo antes guardaba 4 ejemplares y solo me queda este. La nueva edición de 2021, entonces 1978, 2021 es esta. Editorial Viceversa. El otro es Editorial La UNAM, Facultad de Ciencias Políticas, la nueva edición 2021, que se consigue en Editorial Viceversa o a través de Amazon. No sé cuál portada les guste más, si este obrero con su mandola para subirse al poste o estos focos que se prenden con electricidad. Si nos aludimos al nombre, creo que este trata de los obreros que se organizan, que se aprendieron a organizar en diciembre de 1914, y el tema es hasta 1917. En realidad son 2 años. Diciembre son 15 días porque empiezan el 14 de diciembre y entonces empieza el año nuevo 1915.
y termino de escribir, como aquí se indica, la historia hasta 1917. Este se consigue todavía. Hay ediciones todavía bastantes ejemplares y todo mundo lo puede conseguir en la editorial Viceversa y a través de Amazon se consigue. Bueno, primer asunto. Segundo, la vez pasada les enseñé este folleto que está publicado en 1958. Es un documento original, por así decirlo, y que pocas personas conocen. Yo mismo me lo encontré entre unas cajas en la biblioteca del sindicato y se los presento. Es 1958, elaborado por dos secretarios generales, Rafael Galván y Agustín Sánchez de Lin. En ese momento, dirigentes de la Confederación Mexicana de Electricistas, para explicar, como dice el libro, qué es el significado teórico político del charrismo y cómo surgió y se da, como lo explican ellos en 1958. En la Confederación Mexicana de Electricistas deciden tener una posición política respecto a la huelga que se dio en el sindicato ferrocarrilero dirigida por Demetrio Vallejo. Esa es la portada original. Yo lo mandé a encuadernar para que se estaba deteriorando mucho y aquí está a la vieja usanza de encuadernación de los libros. Y les decía, escribí un libro, este, se llama La solidaridad electricista y la insurgencia obrera, entre paréntesis, el ESME en tiempos de Sánchez de Lin. Explico cuál es la política fundamental, la política sindical, la política obrera del Sindicato Mexicano de Electricistas en ese periodo del 56 al 58. Es la primera parte de este libro. Como yo había localizado el folleto, el cuaderno obrero, y esta parte de la época de Agustín Sánchez Lin trata las relaciones de electricistas y ferrocarrileros, se me ocurrió transcribir completo el folleto. Este libro se rebatió bastante entre todos los obreros sindicalizados, entre los trabajadores electricistas. Y adentro tiene el folleto. A partir de la página 138 aparece el charrismo sindical y la insurgencia de los ferrocarrileros. De tal manera, lo expliqué ya en una ocasión, que quien tiene este libro
que escribí yo sobre la política sindical en tiempos de Juan José Rivera Rojas, de la página 138 a la página 193, tiene el folleto. Es un ejemplar que, insisto, se distribuyó para todos los trabajadores y jubilados del ESME y que incluye esto. En alguna ocasión insistí en que este folleto, este cuaderno obrero del 58, está transcrito en este libro. Y entonces busquen, este se ha de estar en la biblioteca, este lo han de tener algunos de ustedes porque se distribuyó en forma pareja. Hay una anécdota, bueno, no quería decirle, pero se las voy a contar. En el periodo en que logramos publicar este libro, en 2007 habíamos logrado que se hiciera un homenaje al al cumplirse un año más del fallecimiento de Agustín Sánchez de Lí. Íbamos en la Escuela Técnica del ESME, en la calle de Lisboa, a poner el nombre de Agustín Sánchez de Lí a la Escuela Técnica del ESME, Agustín Sánchez de Lí. Se mandaron a hacer las letras en plata, o a lo mejor eran en bronce, no recuerdo, con el nombre de Agustín Sánchez de Lí. Todo estaba listo. Y como se dice siempre en política, nada se puede decretar. Hubo algunas desavenencias con el secretario de Educación y Propaganda de aquella época y con el secretario del Exterior, y no se pudo ya lograr. Aún así, repartimos el libro, lo distribuimos en varias, por lo menos en dos asambleas de comisión de trabajo, dos reuniones, dos luneras, como todo mundo le decíamos, y en una asamblea general eh, extraordinaria, en el sentido de que era para trabajadores, se repartió efectivamente. El formato de edición, como la portada y las fotos que aparecen en la portada y contraportada, son un diseño del viejo camarada, viejo porque nos conocemos hace tiempo, Felipe Sánchez. Bien, no logramos que se nombrara, que se denominara la Escuela Técnica de Lisboa Agustín Sánchez de Lín, aunque estaba de acuerdo, aunque se hicieron las letras, que por cierto no supe dónde quedar. Las vi en el suelo, bueno, la entrada en el estacionamiento de la escuela técnica, y se me desaparecieron poco tiempo después. Con esto que les he enseñado son añoranzas. Este o el folleto del charrismo sindical da para que platiquemos otras añoranzas. Buscando, buscando este libro que les digo que se distribuyó en 2007, me encontré estos dos. Ahora que vimos la sanción, la Asamblea Judicial o la Asamblea Extraordinaria para remover
del cargo a dos personajes del Comité Central y habiéndonos encontrado estos estatutos de 1935, bien podríamos revisar para esta época si era posible quitar de su puesto, de su cargo, algún miembro del Comité Central y qué requisitos tenía. Seguro que se podía. Igual, estos estatutos de 1935 nos sirven pues hasta para cuatro por capítulos podría ser seleccionar la parte de los artículos más interesantes para hablar de los estatutos. Estos estatutos fueron aprobados, les digo, en 1935. Se presentaron el 11 de agosto de 1935 y este fue el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y acá se aprobaron en una asamblea legislativa de estatutos. Podemos hacer una o dos añoranzas, especialmente una a partir de cómo se expulsa, destituye o se remueve un miembro del Comité Central. Encontramos también este contrato colectivo de 1934. De igual manera, para otra añoranza de electricistas, este contrato se firma y acuerda el 30 de abril de 1934. Vencía el contrato colectivo el 30 de abril, es decir, que al día siguiente, 1 de mayo, durante mucho tiempo el SME pudo haber estallado huelga en 1 de mayo. Este contrato tiene 69 páginas y 80 cláusulas. Para otra añoranza de electricista, le estoy mostrando el material porque la vez pasada yo les decía que parte de poder hacer una historia social, si buscamos en los archivos, en la biblioteca central, en la biblioteca del SME o en el Archivo General de la Nación, podemos encontrar documentos fabulosos. Les mencionaba que es un análisis crítico a partir de la nacionalización de la industria eléctrica, donde se propone cómo debe de reorganizarle la industria eléctrica mexicana, la nacionalizada industria eléctrica mexicana. Este documento es fundamental para entender lo que pasa en los 60, para entender la propuesta, cómo se podría unificar toda la industria eléctrica como un sistema eléctrico nacional integral. Podríamos también, con este material que publicó el sindicato
en 1963, siendo secretario general Luis Aguilar Palomino, da una clara versión, una buena posición política, un estudio minucioso de la industria eléctrica mexicana. En esta búsqueda también me encontré este otro folleto, editado por el Comité Central. Se distribuyó para todos los trabajadores en una asamblea. Es octubre de 1996. Reestructuración y modernización de Luz y Fuerza del Centro. Es una explicación inicial del Comité Central y después una presentación de organigramas aprobados en la compañía de luz. Y también nos sirve para una o dos añoranzas de electricistas. Es decir, documentos valiosos que de alguna forma, para explicarnos la historia y momentos, un momento fotográfico, un momento detallado, un momento preciso, ubicando un poco el contexto y tenemos una buena historia, unas buenas añoranzas de electricistas. Cuando Juan Do cumplió 100 años, en diciembre de 2014, una antropóloga con maestría publicó para los compañeros de Juan Do este folleto, Juan Do, Pueblo de Electricistas. He de decirles que discrepo metodológicamente, incluso históricamente, con Gabriela Victoria Alvarado, especialmente por su método, por cómo trabaja y cómo presenta resultados. No hay, yo busqué durante unos meses información de Cuauhtémoc y descubro que la empresa original de donde va a surgir cuando es la compañía hidroeléctrica del estado de Hidalgo, de riego y electricidad del estado de Hidalgo, que trabaja básicamente para el riego de las zonas agrícolas de Hidalgo, desde Juandó hasta Izmiquilpan. Creo que incluso incluye Pachuca. Y el título de ella, Pueblo Electricista, la lucha por la recuperación de su materia de trabajo. Y aunque pretende ella hacer un trabajo histórico, no lo hace. Hace una presentación en general, muy general, pero sobre todo superficial, de del pueblo de Juan Do.
Poco trata del sistema hidrológico que se implanta en Juandó con las presas Juandó, Cañada y Elba, que ya eso da una idea clara, y de todo el sistema de canales de riego que se establece para permitir que la esencia de la empresa hidrológica se dedique al riego de los campos agrícolas y que fundamentalmente son los canales para riego. Y fundamentalmente también se usa el canal de Aguas Negras, el canal del desagüe. De la gran Ciudad de México se crea un río y las plantas y el riego, obviamente, dice uno, como agua tratada, pero es las aguas negras, el canal del desagüe, lo que esta hidroeléctrica de riego y electricidad va a aprovechar. Entonces, si algo tiene que llamarnos la atención, es que de antes del siglo XX se establece esta empresa y que entonces está diseñada principalmente sí como hidroeléctrica, sí como canales de riego, pero también y fundamentalmente con aguas tratadas, es decir, se purifica. No sabemos al cuánto, si al 100% o al 200%, pero se trabaja con aguas negras y se riega todas las hortalizas, todos los campos agrícolas de la zona. Alguna vez ya nos dijeron a nosotros, supongo que a muchos de ustedes, que jitomates, tomates, maíz, hortalizas que se van a vender en el mercado de la Merced vienen de Hidalgo. Y si vienen de Hidalgo, de la zona de riego que se riega a través de los canales de Juandó, Elba y Cañada, es agua del Gran Canal. Así feo se oye, muy feo. Aguas del Gran Canal. Mm. Pero sabemos que se tratan, que se trabajan y que se depuran, se limpian. Incluso aún para irse directamente a generar electricidad, también se tiene que hacer un proceso de limpieza, purificación seguramente. En fin, quiere hablar de la memoria y de los orígenes de la historia del Juan Do, y para hacerlo habla de la huelga del 36. La base del surgimiento de electricistas no la trata en Juan Do, la trata basada en el libro que un servidor escribió. Para ese tiempo yo no había escrito, hoy ya tengo una breve historia, hasta 1910 de la empresa en cuando que ya para 1910 ha mandado electricidad hasta Pachuca, y ya para 1910 The Mexican Lion Power Company ha adquirido el dominio en la totalidad del capital de la empresa hidroeléctrica del estado de Hidalgo. Pero entonces su historia basada en la huelga de 36 no trata de Juan Do, para nada. Aquí nunca se sabe qué pasó en 36, nunca. Nunca buscó los archivos locales ni periódicos locales para ubicar la huelga de 36. Habla de la huelga de 36 en la capital.
basada con un libro muy bueno que les recomiendo, que se llama Surgimiento del sindicalismo electricista, de un tal Víctor Sánchez. De esa huelga, con ese libro, habla de la huelga 36. Entonces no sabe qué pasó. En el apartado Las plantas hidroeléctricas de la División Cuando, habla de que surgieron y se da un brinco hasta 1937. Y tiene trabajos de esa época, señala, pero no trata del origen, no trata de la empresa que yo les digo, trata ya de cuando se usa como sistema en el Valle de de Tula, pero no de lo que se está diciendo, cómo se crea la primera fase del canal, cómo se lanza ya la electricidad a Tapachuca y cómo el original propietario termina por ceder toda la propiedad del sistema hidrológico a la Compañía Mexicana de Fuerza Motriz. Entonces, cuando dice que va a contar la historia, no cuenta nada. No sabe nada de la historia de Juan Doe. Después hizo unas entrevistas en 2014, pero cuando entrevista no, a ninguno de los que le entrevista les pregunta de la historia, ni siquiera de la propia historia de cómo era la relación en el pueblo dentro de la empresa. Y son historias que deja cada una por su lado. Miren, por ejemplo, dice a don Cheto Paredes, le pregunta, ¿y a usted quién le enseñó lo de líneas aéreas? Y contesta, Dios. Sí, Dios. Oh, órale. A don Juventino Barrera le contesta, es que sobre lo que se hacía allí iba uno aprendiendo. El mismo don Cheto contesta, la idea mía de que fue Dios trabajando con Línea Viva, me jubilé en el año 72. Cuando entra, don Chema Paredes no dice. Cuando don Juventino Barrera no dice. Don Lucio Ángeles contesta. Ya lleva dos jubilaciones. A mí me tocó de tlacualero, cargaba las tortillas y la comida. En el 64 yo entré como chofer, pero de carretilla, de peones. De peón fue mi primer puesto ahí, para que solo se tenía que tener fuerza para empujar la carretilla. No sabíamos nada. Ya después fuimos aprendiendo
a hacer cepas. Y pues cada quien cuenta lo que cuenta. No hay uno hilo conductor que nos diga en qué departamento, si trabajaron juntos, en si eran de diferentes departamentos de trabajo, cómo se hacía en cada lugar ese trabajo. No cuenta. Esta es mi discrepancia con este tipo de maestrías. Hacen la entrevista y como salga, sin dirigirla, sin coordinarla, sin cansarlo. Yo hubiese preguntado a todos cuando entraron a qué departamento y qué se hacía en ese departamento y qué relación tenían entre sí y cuándo se veían dentro de su trabajo al salir de este o en el sindicato y de qué platicaban en el sindicato. Nada. Por ejemplo, yo entré en el 56, dice don Juventino Barrera, en el 56. Pues entré de 17 años a la empresa y comencé barriendo y trapeando las oficinas. Eran chiquitas entonces, que serían de 2 a 3 meses cuando mucho. Cuando me preguntaron si me quería ir para línea de practicante, les dije, ¿cómo que no? Pero para eso, un compañero que tenía más tiempo que yo dijo, no ingeniero, yo soy mano de Juventino. Entonces dijo, usted, Juventino, se va a ir a Tlamaco. Yo estaba en Agua Negra, que llega hasta aquí, y no dice hasta dónde, si hasta el ombligo, hacia el pecho, hasta la barba o hasta la nariz. Hasta aquí. Me fui a la presa, estuve una temporada ahí hasta que el ingeniero Luis Ortega Reyes, que en paz descanse, porque era muy buena gente, me dijo, oiga usted, Juventino, se va a ir a Juando al tanque. Allá en la presa ganaba 26 pesos con 30 centavos. Se va a venir acá a Juando ganando 24 pesos con 50 centavos. Que trabajó antes en Tlamaco, que trabajó después en Juando, no dice. Entonces, sus entrevistas son así. El título de este capítulo se llama Las plantas hidroeléctricas de la División Juando y no escogió a 3 trabajadores mínimo para trabajar las 3 plantas que conocemos o el sistema de canales para riego. Es parte vital también de eso. Después viene capítulo 3 cuando la lucha de un pueblo electricista. Y narra en general lo que pasó durante el proceso de extinción en la capital mexicana. 4 páginas dedicadas a esto, 5 las estrategias políticas y después ya dice los testimonios en las batallas electricistas de Juan. Y de nueva cuenta vienen entrevistas, cada una por su lado, sin canales, como diríamos hablando del riego, canales que vinculen terrenos, canales con canales, distribución del agua y del riego en toda la zona agrícola de Juando. Tomó unas bonitas fotos
que como el papel es grueso, se hacen muy llamativas. El papel es grueso, brillante y en ocasiones eso no permite ver bien. Y entonces nunca explica que esta persona, secretario general del ESME, Martín Esparza, ¿qué hizo en Juando? Fue secretario, subsecretario general de Juando. Es parte fundamental de un momento de la historia de Juando, donde trabajó, donde ingresó, qué trabajos hacía, pues del sistema de operación, de vigilancia, de limpieza, ¿dónde estuvo? No dice. La foto solo dice, a ver, déjame la repito. Y mucha gente cree que hacer historia es sacar fotos, como esta iglesia. Entonces está la foto y la gran explicación a pie de página dice Iglesia de Juan Do. Para un antropóloga, pues es fabuloso esta ficha. Iglesia de Juan Do. Ermita a los héroes sindicales. No los dice, pero ahí en la entrada hay cuatro nombres. ¿Por qué no nos explica primero que escriba esos nombres y que nos explique quiénes son ellos? Carlos Olaguibel, fíjense, dice 1916, 1938, con más razón. ¿Qué pasó con estos personajes? Carlos Olaguibel, Bruno Reséndiz, Juan Kinger, Pánfilo Paredes y Pío Garduño. Pues la maestría y el doctorado de Gabriela Victoria Alvarado, antropóloga, si fuera otra cosa, a lo mejor no le reclamo, pero es antropóloga, sabe hacer fichas, citas, fichas de trabajo, citar para agregar y decir, no tiene el letrero abajo, a pie de página, a pie de foto, que al fondo dice División Juan. ¿De qué fecha? ¿Cuándo se hizo el edificio? Este no es un edificio de 1905, 1906 o de 1914 cuando se funda el ESME. No, esto es contemporáneo. ¿De qué época? Yo supe de una construcción que hizo cuando una mujer, cuando fue subsecretaria general de cuando Minerva, y se construyó esta parte, pues para que diga quién, cuándo, cómo. En tiempos de Jorge Sánchez, secretario general, pero eso no importaba porque la importancia es quién le entrega y la recibe la obra en cuando quién fue subsecretario general o el nombre de todos del comité y que nos digan en qué trabajaba Minerva, en qué tiempos, dice, fue exsecretario, dice así, Martín Esparza, exsecretario de la División de Juan Do y actual secretario general del ESME. Yo hubiera puesto secretario, subsecretario general de Juan Do de tal fecha, del Departamento de Riego, de Canales, de Potencia, operador, ¿qué es?
Entonces, explicación Martín Esparza, en algún momento de su vida, la foto no tiene año y no dice dónde fue tomada la fecha ni la fecha de la foto, dónde fue tomada la foto ni la fecha. Un antropólogo sabe lo que tiene que hacer. Y después vienen algunos testimonios que no dicen quiénes son ni qué hacen y desde cuándo trabajaban en cuándo. Felipe Sánchez Mosqueda, de la comunidad de Juando, mi padre electricista ya falleció. Tengo un hermano jubilado y otro en resistencia, que también va a quedar jubilado. Mi familia siempre ha sido electricista. Tengo 47 años. Mi departamento era de operación. De hecho, nos tocó a mí y otro compañero, nos tocó el 11 de octubre, pues todos pasamos, a todos nos sacaron de ahí, de nuestro centro de trabajo con la Fuerza Federal, estábamos trabajando. Bueno, con perdón de ustedes, esta historia así por una maestra, es decir, ya tiene posgrado, y es muy probable que cuando haya entregado este folleto, el escrito, ya estuviera por terminar el doctorado. Por ejemplo, el líder en situación de crisis y habla de alguien que tiene una opinión de Martín Esparza, pero que no dice de dónde es ese alguien. Tiene otra parte de entrevista y todas sus entrevistas que dicen aquí, el líder en situación de cristal, por lo que se lee, ninguno es de Juandó. Es nadie de Juandó tiene una opinión sobre su dirigente. Y se acabó. Por ejemplo, sus fichas de entrevista que no aclaran nada, dice, entrevista a un trabajador no finiquitado realizada el 6 de mayo. La otra realizada el 6 de mayo. Uy, si reviso todas, seguramente todas son del 6 de mayo. A los que pudo en una mañana los entrevisto. Fíjense qué claridad en la entrevistadora. Lo que obtiene de información, que es el final del folleto. Ya los compañeros mencionaron cosas importantes. Qué bueno. Lo importante ya se dijo. Afortunadamente, hoy las nuevas generaciones de electricistas estamos aprendiendo muchas cosas. Perfecto. Los otros dijeron cosas importantes y nosotros aprendiendo nuevas cosas. Claro, muchas cosas nuevas. Perfecto. A raíz de este conflicto, estamos muy orgullosos de pertenecer a este gran sindicato y sobre todo la unidad para salir adelante y la lealtad hacia el Sindicato Mexicano de los Electricistas en lo que nos toca va a llevar al triunfo. Nada, seguramente este folleto lo pagó el sindicato o seguramente la división cuando pagó por este FEI. Y cuando uno lo lee,
No dice nada. Como que el cierre de la entrevista y del folleto dice, nuestros compañeros declararon muchas cosas importantes. ¡Qué padre! Y nosotros hemos aprendido otras cosas muy buenas. Magnífico. Pero eso es nada. No dice cuántos ejemplares se editaron. El papel es demasiado bueno, es muy grueso y es brillante. En fin, estas son añoranzas también. ¿Qué podemos decir? Leí la tesis de maestría de esta antropóloga y la tesis de doctorado. Un día podremos regresar a la tesis de maestría que trata sobre Necaxa, también otro pueblo electricista que todo mundo le ha llamado la cuna de la electricidad. Vale, trataremos de la tesis de maestría de Alvarado, pero en esa tesis de maestría que hace tiempo leí, no trata nada de Necaxa. O sea, una historia sobre Necaxa no aparece, no hay. Y la relación de la importancia de la lucha en Necaxa tampoco, y un conocimiento concreto, histórico, social, cultural, económico de Necaxa no aparece. Es maestría. Y en el doctorado hizo una tesis de doctorado abarcando todas las áreas de movilización de la lucha por la resistencia. Pero igual como en este caso, el método que sigue no le sirve para nada, no obtiene resultados. Un ejemplo, para que vean la dimensión de los sinodales y del asesor de tesis. Ella no tiene la culpa. Ella hizo el trabajo, lo presentó. Su asesor de tesis le dijo que estaba muy buena, Javier Melgoza, de la UAM Iztapalapa, y sus sinodales, entre otros Enrique de la Garza, le dijeron en el doctorado que era una magnífica tesis doctoral. Y yo me encuentro con dos errores garrafales, tremendos, en esa tesis de doctorado. Una, sin argumentar, fundamentar y profundizar en el dato, dice, afirma con toda seguridad que ha sido en el pueblo de Necaxa, Ganaditas, donde un jubilado, un señor de edad ya viejito, jubilado, le dijo que gracias a él se fundó el sindicato. En su casa habitación, bueno, ahorita ya dudé si se lo dijo un vecino o lo dijo él mismo. En su casa habitación de Necaxa, Canaditas, ahí se fraguó la idea, el pensamiento, el mecanismo, la organización, y ahí nace en propuesta el Sindicato Mexicano Electricista. Y después se vino a la Ciudad de México y ya fue parte de los fundadores del sindicato, pero la idea es de él. Habrá que ver al que entrevistó, al que le contó y decirle que eso es una mentira de gran calado. Esa afirmación no se sostiene con ningún dato. Yo lo escribí en mi libro
Y con una novedad les diría, en la primera edición escribí basándome en las actas de asamblea del 14 de diciembre, bueno, diciembre de 1914, y en periódicos de esa época tomados de la Hemeroteca Nacional. Ahí se dice con datos perfectamente precisos que quienes organizan, discuten y demás son los trabajadores de la capital. No hay nadie de Necaxa. Segundo, con esta edición yo ya había encontrado el primer periódico rojo y negro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y ya en el primer número hay una crónica de la fundación del sindicato. Le escribe Luis N. Morones, un dirigente que muchos reniegan de que haya existido, que haya sido miembro del ESME. Mentira. Morones es uno de los militantes más críticos, más izquierdosos que pudo tener el ESME. Ahí se forma, ahí se crea, no como charro sindical. Desde el 14 mismo de diciembre de 1914 hasta 1917, Morones es un buen dirigente, militante, electricista. Muy bueno, muy buen orador, excelente. De muchas mítines, organizaciones hermanas, lo iban a buscar a la asamblea del ESME para pedirles que él fuera el orador principal de sus mítines o asambleas de otras organizaciones. O sea que es un buen militante electricista. Bueno, en este encontré el primer periódico del ESME rojo y negro, primer periódico socialista independiente. Nunca aparece nadie de Necaxa como fundador, como ideólogo, como argumentador en la logística, como se dice ahora, para la fundación del sindicato. Sin embargo, la antropóloga afirma con toda la fuerza de su corazón, que no de su ciencia, que la idea principal y los principios de organización se hicieron en Necaxa, en una casa de Necaxa Cataditas. Gabriela Victoria Alvarado les cree, y es mentira. Tengo años demostrándolo yo de cómo fue, de quiénes son las ideas y cómo se discuten entre cooperativismo y sindicalismo. Ella ha leído mi libro, mi tesis, no le importa. Ella dice que fue ese trabajador viejito de Necaxa Canaditas. ¿Por qué le gusta fundamentar con ideas sin argumento o con mentiras? No lo saben. Otro ejemplo. En Versalles 64, ya les comenté un día que yo trabajaba en el cuarto piso, cosas de la historia, de discursos, de documentos, para el Comité Central y en especialmente para tres secretarios, el de Actas y Acuerdos, el de Educación y Propaganda y el propio secretario general, algunas veces también para el secretario del Exterior del Bueno, en el segundo piso de Versalles 64 tenían reuniones jubilados, ex miembros del Comité Central. A veces llegaban 14, 20, muchos miembros del Comité Central, ex miembros del Comité Central.
Llegaban, platicaban, reunían, cuando consideraban importante, sacaban un desplegado, una declaración. Gabriela Victoria Alvarado de alguna manera se entera que se reúne. Quien coordinaba el segundo piso de Versalles 64, César Torruella Labrada, un jubilado. También fue en algún momento miembro del Comité Central. Él los invitaba, él los convocaba y se reunían. Yo, por mala fortuna, por pensar en la súper entrevista con esos personajes, nunca me metí a platicar con ellos. Bueno, todos me conocían, pero nunca llegué con una grabadora a plantearles asuntos. Bueno, la doctora en antropología, Gabriela Victoria Alvarado, se le ocurre el gran método para descubrir la conciencia y la identidad nacional, la identidad de los electricistas del ESME. Un día va a la reunión de estos jubilados exmiembros del Comité Central, había 10, creo, quizá 12, y les reparte una hojita y les pide que escriban en 3 palabras la esencia del sindicato. 12 hojitas con 3 palabras cada uno. Cuando se las entrega, arma su gran hipótesis, más bien su gran afirmación de cuál es la identidad general del sindicato. 12 personas, de acuerdo, fueron militantes, fueron miembros del comité en distintas épocas, yo diría cada uno con su carga político-ideológica, según el momento y para el momento de la hojita donde escriben según su pasado reciente, antiguo, contemporáneo. De las 3 palabras que pusieron, si quieren conceptos, esas 12 personas reunió la palabra que más se menciona, por ejemplo, democrático, por ejemplo, memoria histórica, por ejemplo, vanguardia sindical, las que nos imaginemos. Y afirma en el capítulo respectivo de su tesis de doctorado que ha logrado saber cuál es la ideología fundamental respecto a los objetivos centrales del estudio. Las 3 palabras más mencionadas en las 2 hojitas, esa es la precisión de identidad electricista. Esos son los conceptos fundamentales de la ideología del electricista. Cuestión de método, digo yo. Es una falacia. No hice una encuesta, eran 46,000 trabajadores, eran 16,599. De esos sacas una muestra. Si quieres la más elemental que te digan los libros, que casi siempre nunca son 1,000, y aplicas la encuesta, y aunque la palabra no me gustara o el método o la técnica de hacer lo mismo, repartir hojitas y que le dijeran palabras, pues podríamos decir que el promedio estratificado sería mucho mejor. Discrepo profundamente de este cuadernillo de la antropóloga Gabriela Victoria Alvarado, de su tesis de maestría, que trata sobre la resistencia en Necaxa,
y por supuesto de su tesis doctoral, donde vuelvo a insistir, ella no tiene la culpa. A ella la dirigió Javier Melgoza. Ella siguió las indicaciones de un experto, diríamos un hueso duro de roer en la Guamistapalapa. Y sin embargo, critico completamente los resultados del posgrado en ciencias sociales que se aplica en la Guamistapalapa porque quien dirige y coordina ha sido Enrique de la Garza, como suele decirse, que en paz descanse, y Javier Melgoz. En fin, se me acabó el tiempo, ¿que creen? Ahora fue añoranzas de cosas que tenemos a la mano para seguir trabajando con ustedes y contar la historia del Sindicato Mexicano de Electricidad. Perdónenme, como diría el Che, excúsenme. Se me pasó el tiempo solo con unos pocos documentos donde les digo que hay añoranzas para rato. El más tardado, por supuesto, sería que un día me ponga a leer páginas de esto en su versión actualizada de 2021. Básicamente les diría es el mismo este de 1978 a este de 2021. Lo que pasó aquí, el más llamativo, es que encontré el periódico Rojo y Negro del ESME y lo incluyo. Ese periódico de 1915 no me contradice en lo que yo ya había localizado. Comprueba lo que dice. Y otro cambio que hice es que en algunas ocasiones en este libro hacía resumen de algunas actas de asamblea. Uno o dos párrafos nomás para enfatizar unas cosas. En esta edición copié toda la asamblea. De tal modo que el argumento de uno o dos párrafos se sustituye por una acta completa de asamblea. Es más rico en contenido, en extensión, pero no en su esencia. No se modificó nada de lo que habían logrado en 1978. Bueno, perdónenme, excúsenme, se me pasó el tiempo con esta añoranza de electricistas, documentando cosas que auguran una muy buena añoranza de electricistas con la primera revisión del primer contrato colectivo. Este es del 1934, por tanto, ha pasado la revisión del contrato de 1932, del primer contrato. Como pueden ver, es un contrato pequeño. Otro día, cuando empiece a trabajar este, les traeré uno contemporáneo para que vean el grosor que tiene. Muchos que tengan contrato colectivo ahora podrán comparar. Y este otro, que son los estatutos de 1935. Platicaremos cómo se forman y después analizaremos, estudiaremos el contenido. Nos vemos, se me acabó el tiempo de las añoranzas de electricistas. Hasta la próxima, el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Por ahí nos encontraremos.